Hola, buenos días. Mi nombre es Bruno Andrés Laguna Sarmiento. Soy estudiante de la carrera de Nutrición Aplicada y en esta actividad vamos a responder ciertas cuestiones sobre el corazón. Bueno, en la primera hablaremos lo que es el ciclo cardíaco. Un ciclo cardíaco corresponde desde el final de la primera contracción hasta el final de la segunda, de la contracción siguiente. Bueno, el ciclo del corazón se divide en dos. Uno que es la diástole, que es el periodo de relajación del corazón, en el que se llenan de sangre lo que son las aurículas y ventrículos, y el otro que es la sístole es el periodo de contracción o expulsión de la sangre. Bueno, en el periodo de la diástole inicia cuando a través de las venas cavas superiores e inferiores ingresa sangre hacia lo que es la aurícula derecha. La sangre que entra, bueno, es sangre saturada de CO2 y de desechos metabólicos del cuerpo, que regresa al corazón para que pues sea limpiado, ¿no? Entonces la sangre ingresa a la aurícula y pasa directamente al ventrículo derecho, ya que lo que son las válvulas, que en este caso es la válvula tricúspide, se encuentra todavía abierta y deja pasar la sangre directamente al ventrículo. Entonces el ventrículo se llena muy rápido debido al ingreso rápido de sangre. Es el periodo que se llama de llenado rápido. Cuando ya está a punto de llenarse el ventrículo, las válvulas se cierran, la válvula mitral se cierra y entonces la aurícula se llena, se termina de llenar por completo antes de que se cierre lo que es la válvula de la vena cava, ¿no? Entonces el ventrículo inicia su periodo, la aurícula inicia su contracción y manda sangre hacia el ventrículo. Este último poco que termina de llenar del ventrículo eh, se conoce como la función de bomba de cebado de la aurícula. Esto lo que hace es que aumenta la eficiencia del ventrículo, ya que aumenta la presión del mismo al meterle un poco más de sangre. Es de un 20 a 30% de efectividad que aumenta hacia la presión del ventrículo. Bueno, lo que se conoce como sistema de conducción del corazón se refiere a todos los conductos que permiten el paso del impulso nervioso. En este en este ciclo que les acabo de explicar, que es el del ventrículo derecho, inicia el impulso en lo que es en el nodo sinusal, que se encuentra precisamente en la aurícula derecha. El impulso inicia ahí y se transmite hacia lo que es el nódulo auricoventricular. Cuando inicia el pulso, esta contracción, esto genera la contracción del ventrículo derecho y también la del ventrículo izquierdo. A su vez, el impulso pasa a lo que es el nódulo auricoventricular, donde se retarda, y de ahí posteriormente pasa a lo que es el haz de His, y de ahí eh, se dispara hacia lo que son los ventrículos e inicia la contracción de los ventrículos. El impulso se retarda en el nódulo auricoventricular debido a que los ventrículos deben de contraerse unas fracciones después de lo que se contraen las aurículas para que tenga el ritmo adecuado el corazón. Bueno, una explicado esto, les voy a seguir explicando lo que es el ciclo de sangre en el corazón. Bueno, una vez que ya se hizo la contracción del ventrículo derecho, la sangre pasa a través de lo que es la válvula pulmonar hacia las arterias pulmonares, y esta sangre se manda al pulmón, donde se limpia de los desechos metabólicos, que se hace el intercambio de gases, y entonces esta sangre regresa nuevamente a lo que es la aurícula izquierda ahora. Aquí pasa el mismo proceso. La sangre entra rápido hacia la aurícula y atraviesa directamente hacia el ventrículo también en la fase de llenado rápido. Cuando, se, cuando está casi lleno el ventrículo derecho, la sangre ya empieza a pasar de una manera más lenta y lo que se conoce como la fase de llenado lento. Posterior a esto se cierra lo que es la válvula mitral, y entonces
se sigue llenando la aurícula izquierda de sangre, y al estar esta llena, se cierra lo que es la válvula pulmonar, y entonces inicia la contracción de lo que es la aurícula izquierda. Cuando inicia su contracción, manda sangre hacia el ventrículo izquierdo, haciendo su función de cebado, y terminando este llenado del ventrículo, entonces inicia la contracción del ventrículo izquierdo. Al aumentar la presión en el ventrículo izquierdo, se abre la válvula aórtica, y entonces la sangre es impulsada a través de la aorta a una presión de 120 torr. Una vez, una vez que se ha impulsado la sangre en la aorta, debido a la presión, hay un poco de reflujo negativo que trata de regresar al ventrículo, y cuando esto sucede es que se cierra la válvula aórtica y inicia el periodo de relajación de lo que es el ventrículo izquierdo, y ahí es donde termina un ciclo cardíaco. Bueno, esa fue la primera pregunta. Pasemos a la siguiente, que es esta. Aquí la podemos ver. Tipos de circulación que se conocen y cómo se llaman. Bueno, existen dos, que es la circulación menor y mayor. La circulación menor es la que ocurre en los pulmones. Recordemos que el corazón, la sangre que retorna ya saturada de CO2 y de desechos metabólicos, bueno, pasa al corazón. El corazón la manda a los pulmones, donde es limpiada y se produce el intercambio gaseoso y de nutrientes, y entonces pasa nuevamente al corazón a través de las venas pulmonares, y entonces el corazón nuevamente la vuelve a enviar al cuerpo. Esa es la circulación menor, la que ocurre en los pulmones. La circulación mayor es la que ocurre en todo el cuerpo. Es la sangre que viene de los pulmones ya oxigenada, el corazón la envía hacia todo el cuerpo, pasa por las arterias, las arteriolas, los capilares, y es donde ocurre lo que es el intercambio de gases y nutrientes, y entonces regresa nuevamente hacia el corazón ya saturada de CO2 para nuevamente ser enviada a los pulmones. 3. Bueno, estamos aquí en la anatomía de lo que son arterias, arteriolas y capilares. Aquí podemos ver a una manera pues bastante clara cómo están compuestos lo que son las arterias, las venas y los capilares. Las arteriolas tienen la misma característica de las arterias, solamente que son más pequeñas. Bueno, aquí les podemos ver, están compuestos de tres partes, que es la túnica íntima, la túnica media. Aquí lo podemos ver. La túnica íntima es la que está formada de epitelio. La túnica íntima es la túnica interna, está formada por epitelio. La túnica media está compuesta de músculo liso. Esto, bueno, pues tiene la función de aportarle a la arteria fuerza, ¿no? Las arterias, recordemos que dan mucha presión, entonces esta parte que es la túnica media es la más gruesa tanto en venas como en arterias, pero en las arterias es especialmente gruesa, ya que necesita soportar mucha mayor presión. La túnica externa está formada de tejido conjuntivo, y en los capilares, bueno, pues está formado solamente por una túnica, que es la interna, que es el epitelio, y que está formado está formado por endotelio, y está recubierto de una membrana basal. Esto debido a que, bueno, debido a que los capilares, aparte que son mucho más pequeños y no llevan tanta presión, necesitan tener una pared mucho más delgada y porosa para poder realizar lo que es el intercambio de nutrientes. Y en cambio, las arterias, bueno, pues no necesitan esto, y al contrario necesitan ser gruesas, sobre todo la capa media, que es el músculo, para que resista las altas presiones. Las venas tienen las mismas tres partes, que es igual la túnica interna, la media y la externa, formada por el epitelio, la interna, la media por el músculo liso, y la externa, bueno, pues está formada por el tejido conjuntivo. La única diferencia es que su túnica media también es de músculo liso, pero es más delgado que en las arterias, ya que no necesita soportar tanta presión.
4. ¿Qué son y qué función tienen las arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas? Bueno, aquí podemos ver también de una manera muy gráfica lo que son las partes de las arterias, las venas, y vemos aquí cómo es que se van convirtiendo en arteriolas y van pasando. Bueno, vamos a explicarlo más detalladamente. Nos pregunta por las arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas. Las arterias y todos estos vasos, bueno, son vasos que permiten el flujo de sangre en el cuerpo. Tienen diferentes funciones, ya que las arterias son las encargadas de transportar la sangre oxigenada y con nutrientes desde el corazón hacia las diferentes partes del cuerpo. Las arterias llevan mucha presión, por lo tanto deben ser gruesas y resistentes. Las arterias son vasos grandes que recorren el cuerpo desde lo que es la arteria aorta y pasa por el canal aórtico y va descendiendo por el cuerpo y se va dividiendo en lo que son arteriolas, que son arterias pero bueno, más delgadas. Estas se ramifican varias veces para cubrir todo el cuerpo y posteriormente estas se vuelven a ramificar en lo que son los capilares. Los capilares son vasos muy pequeños, me parece que de menos de 15 micras, los cuales tienen la función de que en ellos se produce lo que es el intercambio gaseoso y de nutrientes. Estos cubren todo el cuerpo y son los que llevan el oxígeno a los diferentes tejidos, así como los nutrientes. Posteriormente a esto, la sangre que pasa a través de los capilares es rica en nutrientes y en oxígeno. Una vez realizado el intercambio gaseoso, ingresan también a los capilares lo que son los desechos metabólicos y también CO2 del cuerpo. Entonces este sigue moviéndose hacia lo que son las vénulas. Todos esos pequeños capilares convergen y se unen para formar vénulas que tienen la función de transportar, bueno, toda esta sangre con desechos metabólicos y saturada en CO2 de nuevo hacia lo que son venas más grandes, que forman pues vasos más grandes que tienen la función de transportar la sangre hacia el corazón para que posteriormente se vuelva a limpiar y oxigenar. ¿Qué porcentaje de sangre se encuentra en promedio en los distintos componentes del sistema circulatorio? El 84% de la sangre se encuentra en circulación sistémica, o sea, a través de todo el sistema circulatorio del cuerpo. El 64% se encuentra en las venas, el 13% se encuentra en arterias, el 7% en arteriolas y el 16% se encuentra en corazón y pulmones, divididos en 7% en el corazón y 9% en vasos pulmonares. ¿Cuáles son las distintas presiones en los diferentes componentes del sistema circulatorio? Bueno, las presiones varían mucho debido a que las arterias son las primeras que reciben la sangre directamente del corazón, entonces obviamente sus presiones van a tener unos niveles mucho más altos que las venas, en las que ya solamente va circulando la sangre por la presión remanente, después del intercambio gaseoso, donde se pierde también mucha presión, y así sucesivamente hasta que llegan a lo que son las venas pulmonares, donde la presión se considera que es cero. Bueno, vamos a ver las distintas presiones. En la arteria aorta, que es la primera que recibe la sangre del corazón, la presión varía entre una presión diastólica de 80 y a una presión sistólica de 120 milímetros de mercurio. Las grandes arterias tienen presiones de 75 a 135 milímetros de mercurio. Las pequeñas arterias de 80 a 110. Las arteriolas de 80 a 30. Los capilares de 30 a 10, teniendo estos una presión funcional media de 17. Las vénulas de 10 a 0. Aquí, esta fue la información que encontré. No creo que sea 0 desde las vénulas, pero es la presión que nos maneja. Las venas pequeñas de 0 y las venas grandes de 0, hasta las venas cavas de 0. Aquí no estoy muy seguro de si sean que son presiones muy bajas y que no se registran bien en la gráfica.